El 25 de agosto de 1896, en el Teatro Unión Central de Santiago, se realizó la primera exhibición pública de películas de los hermanos Lumière en Chile. Un primer hito que marca la llegada del cine y a la par inaugura la incesante búsqueda por dotar de sonido a las imágenes silentes. Silencio que para el escritor Máximo Gorki volvía carente de vida todo lo proyectado pese al movimiento. En la búsqueda por dar con esta vitalidad, surgen aparatos e ingeniosas combinaciones que prometían la sincronización entre imagen y sonido, pero no se lograba del todo. En paralelo a las limitadas funciones con gramófono, a comienzos del siglo XX comienzan a registrarse las primeras exhibiciones con música en vivo, bandas de bronces, dúos de piano, o solistas también, y violín. Las partituras se comienzan a ser habituales en las salas de Antofagasta, Valparaíso y Santiago, cuando el cine silente deja de ser itinerante. Bueno, una dimensión musical protagónica que con el paso del tiempo ha quedado más bien relegada como parte de lo que se llama la prehistoria del cine. ¿Qué repertorios se utilizaban? ¿Con qué instrumentos? ¿Con quiénes también lo interpretaban? Bueno, son parte del rescate y algunas de las respuestas que pone en valor el libro Cinema Concierto, música y sonidos del cine silente en Chile, de nuestro invitado esta tarde acá en Frecuencia Literaria, el musicólogo, también director de documentales y otras gracias, Martín Farías. Él es doctor en música por la Universidad de Edimburgo y estuvo en la radio y seguramente ustedes también lo conocen por su bellísimo, épico, emocionante documental Himno. La vuelta al mundo de El pueblo unido jamás será vencido. Y hoy nos trae este libro precioso, muy interesante, yo diría que único en su estilo, con esta gráfica que vemos como del estilo, ¿no? O más que el estilo, es la impronta, el sello de la lira popular. Se trata, como lo decíamos, de Cinema Concierto, música y sonidos del cine silente en Chile, publicado por Editorial Historiográfica. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Súper contento de estar acá porque soy fan de tu programa, así que... Oh, lindo, se agradece. Yo también soy fan de tu trabajo. Este es el segundo trabajo que te conozco y de hecho conversábamos fuera de micrófono, Martín, que tú como musicólogo de alguna manera... los musicólogos uno los siente un poquito más académicos, ¿no? Como para cierto grupo, muy de nicho, y tú has logrado hacer tu trabajo bastante masivo, a partir del documental Himno, maravilloso, y por supuesto con este libro que también es de una gran calidad, pero también es para público general. ¿Cómo ha sido esa impronta? Sí, bueno, tiene que ver con una búsqueda personal y también de grupos de amigos, colegas, gente que nos interesa sacar un poco la investigación de ese lugar justamente, ¿no? De esa idea de que la investigación académica es solo para especialistas, es solo para personas que se dedican especialmente a eso, y poder dialogar de una forma más abierta y con un grupo más grande del público, abrir las lecturas, las escrituras, las realizaciones a todo público. La realización del documental Himno tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con hacer una investigación y plasmarla en un documental que lo podamos ver desde Arica a Punta Arenas por parte de diferentes públicos. Y el libro también tiene un poco esa impronta, esa intención de escribir no para la academia, sino para un público amplio. Y que eso no implique, como dicen a veces, bajar los contenidos, ¿no? Eso Claro, lo encuentro tan feo, sí. porque es como que uno estuviera arriba de algo y justamente la idea es plantearse desde una horizontalidad, ¿no? De hecho, me acordé de una frase típica, no sé si hay escuchado de repente analistas o periodistas o especialistas que en los medios de comunicación dicen a propósito de lo mismo, bueno, para que entienda la gente. Ah, Sí, qué feo, ¿cachado ¿no? esa expresión? Te lo digo en palabras simples, Exacto, ese tipo de cosas. sí, como que te tontean Sí, desde el de inicio, entrada. ¿no? Exactamente. Ahora, tú, esto parte igual de un trabajo que viene desde la academia, Sí, claro. y de hecho, aquí tienes tu tesis doctoral, primero tu tesis doctoral sobre la relación entre la música y el cine. Y ahí era la era sonora, y básicamente desde los años 30. Y luego este trabajo, Cinema Concierto, es fruto de tu postdoctorado, de la ANID, ¿no? Que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, pero que donde te centras, como lo decíamos, en el cine silente. Primero,
¿cuál es tu relación también como musicólogo con el cine o con lo audiovisual? ¿Y por qué partiste primero, digamos, por lo sonoro o más bien, por qué luego quisiste también andar en el cine silente del que poco y nada se habla? Claro. Sí, yo me dedico a la relación, a estudiar las relaciones entre música y otras artes, ¿no? Partí trabajando en investigaciones sobre la relación entre música y teatro. Y esas investigaciones me llevaron a pensar en estas conexiones entre compositores, personas que trabajaban en el teatro, pero también trabajaban en el cine. Estoy pensando en gente como Sergio Ortega, como Gustavo Becerra, compositores Luis Advis, ¿no? Que son gente que se dedicó muchísimo a hacer música para teatro, pero que también se dedicaron a hacer música para cine, porque tenían esa inquietud, un poco en línea con lo que veníamos conversando, ¿no? De abrir el mundo de la música, no solamente para las personas interesadas en escuchar la música autónoma, como se decía en aquellos años, ¿no? Sino que la música en relación con otras artes. Entonces ahí me interesó trabajar la música para cine y por eso me dediqué a trabajar en la relación entre música y cine, en el cine chileno específicamente, en la era sonora, porque justamente es donde hay una posibilidad de estudiar esa relación de manera más directa, ¿no? Podemos ver la película, escuchar la música y pensar cómo aporta esa música al relato general que se está construyendo, ¿no? Eso es una manera de resumir el trabajo que fue esa investigación del doctorado. Pero justamente después de hacer esa investigación y de trabajar en otros proyectos de investigación sobre cine sonoro, siempre me quedaba la pregunta con ¿qué es lo que pasó antes? ¿Cómo ese antes permanece en las prácticas de la música en el cine sonoro? ¿Y cuántas de esas cosas se acabaron? ¿Qué maneras de entender la música que se desarrollaron durante esos 30 y tantos años, ¿no? de cine silente, que había, por supuesto, muchas prácticas musicales asociadas? ¿Cuánto de eso quedó después? ¿Cuánto de eso se acabó? ¿Cómo era hacer música? Y esas preguntas muy, muy sencillas, ¿no? que son las que dan comienzo a este libro. ¿Cómo era hacer música para el cine silente? Un periodo del que conocemos poco, que en general no se habla mucho, salvo en el mundo más especialista de la investigación. Entonces, esas eran como los motores para comenzar la investigación. Y uno de los motores, ya que estamos hablando de justamente esas grandes preguntas y de revivirlo, es el comienzo de tu libro, que me encanta porque también nos alude a nosotros como Universidad de Santiago, la radio USACH. Tú partes señalando y recordando que me parece que en enero, ¿no? Inicios del 2025, hace ya un año, se conmemoró el centenario del Húsar de la Muerte, esta célebre película silente chilena, dirigida y protagonizada por Pedro Sienna, sobre las aventuras de otro épico, ¿no? Manuel Rodríguez. ¿Y qué fue lo que pasó acá en enero del 2025? Recuérdalo tú. Bueno, era de partida una tarde muy calurosa. Sí, era que no. El aula magna a veces puede ser un poco es que es patrimonial, sí, no se puede intervenir. Pero estaba con las mangas por había algunas ayudas, las ventanas. Sí, pero también había mucha gente, entonces también era un espectáculo bien impresionante. Se exhibió El Húsar de la Muerte en una versión restaurada, fantástica, que tiene la Cineteca Nacional, que la trajeron especialmente para la ocasión, y tocó la Orquesta USACH la partitura que escribió Horacio Salinas, del Inti Illimani histórico, especialmente para la película. Y para mí fue una especie de hito que me permitió dar ese comienzo en el libro. El libro parte de esa manera justamente porque tiene que ver con la vigencia de estas prácticas. Porque cuando hablamos de este pasado, de 1896, ¿no? y todas estas prácticas que ocurrieron hace más de un siglo, uno tendería a pensar que son cuestiones que quedaron en el pasado y que hoy día ya no existen y que como no tienen superadas. Ningún valor, ¿no? Claro. Justamente. Y de hecho, el discurso sobre el cine sonoro por muchos años fue que esa tecnología significaba la superación de esto otro, que era una especie de un cine incompleto, eso mismo. Un cine no con todas las herramientas posibles, ¿no? Entonces, este gesto de mostrar esta película, de valorar ese trabajo a ciento y tantos años desde el momento en que eso era lo común, a mí me indica que son prácticas que siguen vivas, ¿no? Que se sigue exhibiendo cine silente,
Yo venía de haber visto a una pianista fantástica, Carla Díaz, una pianista de Valparaíso, que había musicalizado el acorazado Potemkin en una función maravillosa en el Festival de Cine Recobrado en Valparaíso. O sea, son prácticas que están ocurriendo y no solo aquí en Chile, se están exhibiendo películas silentes que se han ido recuperando en América Latina, en el mundo en general, ¿no? Entonces, estas prácticas no son prácticas muertas, son prácticas vivas que están el día de hoy ocurriendo y que se están repensando también, porque han ido apareciendo muchas películas que se pensaba perdidas y que ahora podemos ver, y podemos ver en algunos casos en muy buena definición, como en el caso de Lúzar, a partir de la restauración que ha hecho la Cineteca Nacional y otros lugares de restauración de películas patrimoniales. Martín, dentro de los 6 capítulos que ya vamos a abordar y son muy interesantes de tu investigación, junto con estos aparatos tecnológicos geniales, me acordé a Farcas, ¿no? Porque hay uno que creo que es el photoplayer, ya vamos a hablar de eso, Sí, porque había mucho estímulo, pero sobre todo había que tener mucha habilidad para poder hacerlo sonar literalmente. Y con todo este tema de la búsqueda de la sincronización entre imagen y sonido, uno piensa ahora en la actualidad, cuando uno va al cine, dentro de los que todavía van, pero que es una experiencia distinta a estar viendo en el streaming, está toda esa cosa del sound run around the world, no me acuerdo ni cómo se llama, el Dolby, toda esta tecnología inmersiva, y en realidad uno se da cuenta que las imágenes, una escena, y lo vemos incluso con los reels, puede cambiar muchísimo según la música que tú le pongas, ¿no? El sentido, tanto la música incidental, creo que se llama, claro, ¿no? Y que da todo el mood o el estado anímico, pero también cuando es la canción de amor o la épica según la película. Entonces cuesta, pero algo que sin duda hace la diferencia a propósito de lo que pasó acá en el aula magna, es que el pelómetro funciona diferente con música en vivo. ¿Cómo ha sido también tu experiencia en ese sentido? Sí. Bueno, justamente recordaba esa función que vi a la pianista Carla Díaz, que yo después decidí invitarla a la presentación del libro, a que musicalizara algunos cortometrajes durante la presentación. Justamente por eso, ¿no? Porque es como que te devuelve una especie de magia, una especie de asombro que hay y que había en torno al cine en aquellos años y que hoy día un poco damos por hecho, ¿no? Tenemos en nuestros teléfonos la posibilidad de sincronizar sonido e imagen. Cualquier persona puede hacerlo, para hacer un parece, TikTok. Parece una cuestión obvia, exacto. Pero en esos años era algo imposible y era toda una búsqueda, como decías tú al comienzo, ¿no? Desde muy temprano un intento de buscar la posibilidad de sincronizar grabaciones sonoras con imágenes en movimiento. Entonces toda esta era hay que situarlo también en una era en que están apareciendo múltiples inventos, que está llegando el fonógrafo, el gramófono al país, que están circulando esas grabaciones, la posibilidad de escuchar música grabada y no solamente escuchar la música en vivo, porque antes de esas invenciones que ocurren entre 1870 y 1880, no se podía escuchar música grabada, ¿no? Y es algo que hoy día damos por hecho, por supuesto, pero que en ese momento era algo completamente nuevo, completamente revolucionario. Entonces, en ese contexto aparece el cine, en un contexto de invenciones, de nuevas ideas, de circulación también a nivel internacional. Tú mencionabas a Máximo Gorki, que estaba viendo la película en una pequeña ciudad rusa, en 1896, las películas de los hermanos Lumière. Y acá también estábamos viendo las películas de los hermanos Lumière en ese mismo año. Sí, okay. O sea, es una circulación enorme. Entonces la globalización y todo este discurso de que ahora estamos conectados, en esos años también estábamos conectados. De otras maneras, con otros tiempos, pero había muchos diálogos y conexiones. Martín, algo que me llamó mucho la atención de tu libro, me encantó que te centras mucho en las personas, en las personas que sobre todo hacen música, los también que se preocuparon de generar estas nuevas tecnologías para generar sonido en el cine silente, pero lo que implica también el trabajo del músico y la música, porque te dedicas también a estos hallazgos. Hay mucha subestadística, subregistro, por varias razones que ya vamos a abordar en todo lo que es la inequidad de género en la música chilena. Hay gran material fotográfico, y no solo fotográfico, las imágenes de las músicas y los músicos, algunos directores de las orquestas, qué sé yo, otros intérpretes, sino también las publicidades de la época, de las salas, que algo que yo no sabía, que además el cine era mucho más itinerante, digamos, no estaban estas salas, y la cantidad de salas desaparecía. Enorme. Uy, impresionante, realmente, me salió muy guaso eso. Porque muchas salas decían, uy, está esta, hay muchas en Valparaíso, mucho centro cultural donde tú además vives ahora en la
se me cae el carnet, pero la quinta región, y no solo en Santiago, también en Antofagasta, qué sé yo, que habla de una época y de una distribución distinta del país. Pero en el material, volviendo al material gráfico, también hay listas de detalles de gastos en las salas, hay mucho material, fotografías de estos instrumentos. Cuéntame cómo fue ese trabajo, porque realmente es muy, muy rico. Sí, sí, bueno, desde el comienzo yo tenía la inquietud de que junto con el trabajo más de documentación o de información que pudiéramos dar al respecto en el libro, empezaron a aparecer las imágenes, empezaron a aparecer, o sea, de partida estas gráficas son muy llamativas. La tipografía del título del libro yo la tomé recortando ¿En letra serio? por letra de los avisos de los diarios, porque había una gráfica bien especial y una idea de resaltar publicidad de la época, ¿no? De 1890, de 1910, con letras diferentes, con tipografías más grandes, llamar la atención entre el Otros público para que estilos estéticos otro también, ¿no? estilo, Claro, totalmente, otra ¿no? gráfica. Unas gráficas como alargadas, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención esa gráfica, por eso traté de hacer esa pega muy manual de ir recortando letra por letra para formar la palabra cinema concierto. No apareció exactamente con esa tipografía, pero es una manera de evocar todo ese material gráfico. Y tenía la intención de incorporar estos materiales. Yo llegué a hablar con la editorial y venía con la lista de imágenes que era súper grande. Y las editoriales a veces se complican con las imágenes porque implica mucha pega, porque implica una edición particular, porque implica que también las imágenes tienen que estar en una cierta calidad para poder imprimirlas, porque si no se ve Sí. algo muy borroso. Y ahí el trabajo de la editorial fue fantástico. Lo recibieron con mucho entusiasmo y se lo tomaron súper en serio en términos de que esto quedara lo mejor posible y que esos materiales, a pesar de que fueran antiguos, en algunos casos hay material bien deteriorado porque son años y años, más de un siglo en algunos casos de imágenes, y que no se preservan precisamente en las mejores condiciones tampoco. Pero a mí me parecía que era importante que estuvieran porque hay una cuestión de poder visibilizar justamente a las personas, ¿no? Poder ponerle rostro a personas que son protagonistas del libro, pero que si no tenemos esa imagen, nos quedamos ahí en Queda la un imaginación, hombre, ¿no? claro. Si es que no hay, bueno, no hay nada que hacer, pero si están las imágenes, a mí me parecía que era necesario que estuvieran, ¿no? Y por otro lado, esta idea del material gráfico, de los avisos publicitarios, de los anuncios, de los llamados a trabajar, ¿no? Se necesita trío orquestal. Claro. Ese tipo de anuncios que aparecían mucho, también nos hablan de lo importante que eran esos medios de comunicación para los músicos y las músicas que se dedicaban al cine. De hecho, también está ahí la prensa especializada, no tanto en música para cine, aunque sí, pero sobre todo de cine, ¿no? Claro. Hablemos un poquito de estos artefactos o aparatos tecnológicos de la época y sus fallas generales, ¿no? O más bien sus propuestas, sus logros, pero también a la luz de hoy, ¿no? Lo engorroso que podrían haber sido. El gronófono, y está fabricado por la empresa francesa Gaumont, creo que se pronuncia así, en 1902, y hay una familia, ¿no? Ahí está José Casajuana, que fue su director y que lo hizo circular por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Y lo decíamos también, hay uno que se llama clavino, no sé cómo se dice. Clavimonium. Eso mismo. Y está también el famoso photoplayer. Son distintas épocas, pero finalmente todos eran aparatos muy grandes y que básicamente emulaban, en algún caso, sobre todo este último, el photoplayer, a pianos, órganos, pero con efectos especiales que hacían de todo. Da como un poco como, no sé si la palabra es risa, pero como un cierto como cariño, ¿no? Mirado desde hoy. Pero si uno piensa, fueron los antecesores de todo lo que conocemos como tecnología, este Dolby, ¿no? Que mencionábamos ahora. ¿Qué te llamó la atención de esos artefactos y sobre todo cómo eran recibidos por el público? Ya vamos a hablar de las orquestas y los músicos. Sí, es algo que a mí me fascina mucho porque creo que una cosa es tocar instrumentos convencionales para el cine, que ya puede ser bastante llamativo, pero el hecho de que se hayan inventado aparatos especialmente para tocar música y acompañar el cine, te habla de que es una cuestión súper especializada, ¿no? De que se necesitan inventar aparatos para poder hacer eso de mejor manera. También te da cuenta de lo importante que era la música para cine en esos momentos, para las industrias de la música, para poder dedicarle tiempo, inversión, recursos a exportar estos productos, a venderlos, a hacerlos circular por el mundo. En general son aparatos, instrumentos que se inventaban en Estados Unidos,
en países europeos, de Europa Central, de Alemania, Alemania, Francia. sí. Entonces, son desde esos centros urbanos empiezan a circular alrededor del mundo y a instalarse en lugares tan recónditos como Coquimbo, Santiago, Valparaíso. Empiezan a Bastante llegar. al día, como tú Claro, decías, ¿no? totalmente. Rápidamente llegan esos instrumentos acá y tienen en general un objetivo de economía de recursos, ¿no? Porque se empezaba a gastar bastante dinero en la parte orquestal, en los grupos y conjuntos que acompañaban las películas. Entonces esto era una manera de ahorrar integrantes. Entonces un instrumento que pudiera hacer múltiples sonidos y eso permitía que una sola persona podía ejecutar diferentes sonidos. Y eso es súper fascinante porque habla de todas estas cosas, ¿no? Pero materializadas en una cuestión, en un instrumento, en una sonoridad. Entonces esos instrumentos, algunos de ellos, como el photoplayer, se pueden escuchar hoy día si uno busca en internet, en YouTube, los El encuentra. productor del programa se entusiasmó ahí con un video. Dijo, uy, qué difícil, había que Sí, tener, pero mucha habilidad. claro que sí. Entonces Multitask. el photoplayer era una mezcla entre un piano, un órgano y además un set de percusiones. Entonces el pianista podía estar tocando o usando un rollo de pianola, de autopiano. Entonces le ponía play a algunas cosas y otras las ejecutaba Era un él mismo. DJ. Claro, totalmente. Y además estos efectos especiales de bocina, timbre, sonidos Campana. que emulaban Claro. los sonidos de los pájaros, los cantos de los pájaros. Entonces hay una intención ahí de dar todos estos efectos especiales también junto con la música y de que el sonido enriquece esa experiencia cinematográfica pensando en un momento en el que la competencia era brutal entre las salas, porque tú tenías una película aquí y tenías la película de la sala de al lado, ¿y cómo elegías cuál sala ir? La diferenciación. Claro, la música te permitía eso, porque tú decías, acá tenemos el photoplayer, entonces acá la experiencia cinematográfica va a ser mucho mejor que en la sala de al lado que solamente tienen un piano, ¿no? Entonces se empieza a hacer este tipo de competencia a través de la música. Vamos a hablar luego del comportamiento del público que me recordó. Me parece que era Cinema Paradiso donde gritaban, pero no estoy segura si era la misma película. En el segundo capítulo de tu libro, que como decías tiene 6 grandes partes, la primera es los sonidos del cine en Chile y ya el segundo habla justamente de lo que tú señalabas, repertorios y estrategias musicales. Y acá algo que me llamó también la atención tiene que ver con un manual. El Motion Pictures Moods. Cuéntanos un poco de eso, que data ya de 1924 y que tiene que ver justamente con estos repertorios musicales. Sí. Bueno, lo que pasa es que en los Estados Unidos y en otros países en Europa se produjeron este tipo de manuales que eran una manera de compilar partituras que fueran adecuadas para acompañar las películas. Entonces, por ejemplo, si había una escena de amor, había una selección de partituras de música que pudiera estar en esa onda, ¿no? Acompañar, música que se sintonizara con esa emoción. Asimismo, si había persecuciones, balazos, peleas, todo tipo de emociones y también de representación de lugares, por ejemplo. Se utilizaban mucho los himnos nacionales para representar a los personajes que venían de diferentes países. No sé, si eran irlandeses se ponía música de Irlanda y así. Cosas que ocurren hasta el día de hoy en el cine y en el audiovisual, ¿no? Total. Entonces en ese momento se hacen estas compilaciones y allí lo que yo encuentro es que ese tipo de compilaciones no parecen haber llegado a Chile específicamente, sino que acá probablemente se musicalizó con otro tipo de partituras que circulaban, otro tipo de partituras que andaban ya llegando, porque circulaban muchísimas partituras. La industria de la partitura tiene su apogeo en estos años, ya en el siglo XIX, pero a comienzos del XX sigue circulando con mucha fuerza, porque todavía no están masificados los aparatos de grabación. Entonces mi teoría es que acá en Chile no se utilizaron esos manuales, al menos no hay ninguna constancia que hayan llegado. Pero de todas formas nos ilustran, a pesar de que no tengamos constancia de que hayan llegado al país, nos ilustran mucho cómo funcionaba la lógica de hacer música para una película en esos momentos. Independiente de cuál fuera la fuente, había que hacer una selección y tratar de sintonizar algunos estados emocionales, algunas características musicales que fueran adecuadas para la película. Y eso es algo que va a pasar bastante, que el público va a ser muy crítico cuando esa asociación no es tan adecuada.
Como pasaba con las películas que tenían que ver con la vida de Jesús y pusieron una música maxice, ¿cómo se llama? Machiche. Machiche, Sí, no una sabía, música nunca lo había escuchado, muy brasilera. festiva, claro, es como que pusieron un samba mientras Jesús está siendo martirizado. O sea, terrible, y el público reaccionó con mucha molestia, ¿cómo se llama reclamando. el género? ¿O el estilo? Machiche. Machiche, nunca lo había escuchado, ya. Sí. Es como un antecesor del samba, podríamos decir, cercano al tango, pero muy festivo, ¿no? Entonces, justamente ese es un muy buen ejemplo. Y eso ocurre en 1907, cuando está recién todo esto comenzando a articularse y ya las personas tienen una idea muy clara de que un machiche o un samba o una música festiva no puede acompañar la muerte de Jesús por ningún motivo, ¿no? Sin duda. Porque también tiene que ver con que ya hay una cultura de las relaciones entre música e imagen, o música y acción, a partir de la ópera, a partir del teatro, a partir de la zarzuela, espectáculos escénicos donde está esa relación, donde había música en vivo y esa música generalmente estaba en sintonía emotiva con lo que estaba ocurriendo. La ópera y el tango muy presente también, sí, claro que dentro sí. de los repertorios. Sí. Entonces, ese tipo de cosas van pasando de alguna manera al cine y se van acomodando, pero los músicos que tocaban para el cine no siempre estaban tan al tanto y tocaban lo que tenían a mano en el momento, y eso habla mucho también de la rapidez con que estas películas circulaban, porque a veces llegaban las películas a las salas y no había tiempo para ensayar. Entonces, justamente por eso, una de las habilidades que tenían que tener estas personas era poder improvisar con bastante facilidad. Martín Faría, vamos a seguir conversando contigo de tu libro Cinema Concierto, que es un concepto acuñado en la época porque era mucho más lo que la exhibición de una película, lo que se ofrecía, y estaban todos estos cruces también con la industria musical cuando se trataba también de estreno. Ya vamos a andar en eso, pero vamos a la música, y a propósito de lo que comentábamos al inicio de la conversación acá en Frecuencia Literaria. Presenta lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar algunas piezas de Horacio Salinas para la película El Husar de la Muerte, una composición fantástica que hizo y que interpretó la orquesta USACH. Vamos. Y estamos de regreso acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH con Martín Faría, musicólogo, también director de documentales. Estamos hablando de bellísimo himno. ¿Dónde se puede encontrar todo esto? ¿Se encuentra todavía? Miradoc.cl, está disponible en streaming. En streaming, buenísimo. Es una joya, realmente. Orgullo nacional. Y hoy nos convoca este libro precioso, Cinema Concierto, música y sonidos del cine silente en Chile. Una tremenda investigación que aborda todo lo que fue, ¿no?, la industria, no solo cinematográfica silente en Chile, sobre todo principios del siglo XX, sino también este esfuerzo y sobre todo interés por hacer sincronizar la música con el sonido y las orquestas. Y acá hay algo bien interesante. Por ejemplo, tú cuentas en tu libro que en el estreno de la película argentina Milonguita en 1922, a 2 días de su presentación en Santiago, las tiendas de disco comenzaron a vender la grabación de la película. Y circuló también la partitura impresa, cuya portada, dices tú, fue estrenada con gran éxito por la orquesta del maestro Torrens. ¿Qué quiere decir esto en relación al cruce de las industrias? Sí, eso es un súper buen ejemplo, ¿no?, de cómo están dialogando en todo momento estas industrias para potenciarse mutuamente. En este caso venía una cantante a participar de las exhibiciones cinematográficas y cantaba en vivo la canción, entonces las personas después podían comprar la partitura y llevársela para la casa, practicarla a lo mejor en su piano, si es que lo tenían, o en algún otro instrumento. Su karaoke. Claro. Y además podían comprar el disco, ¿no? Ya en ese momento, en 1920, ya se estaban masificando las impresiones de discos y la venta de estos aparatos para reproducir los discos. Entonces, nos habla mucho de lo importante que son estas colaboraciones y estos cruces entre las industrias de la música, tanto de la impresión de las partituras, la impresión de los discos, la presentación de la película y la inclusión en la película de partes cantadas. Y eso es algo que va a ocurrir bastante durante toda la era silente, de que se incorporan canciones, no solamente música incidental, como conversábamos en el bloque anterior, sino también canciones que se cantan allí en vivo, un poco como se hace hoy día en el cine, que no ocurre necesariamente en vivo, sino que se incluyen las canciones populares, las canciones que escuchamos a lo mejor en la radio o en algún otro lugar, aparecen en las películas y tienen una carga emotiva diferente, ¿no? Es distinto escuchar una música incidental a escuchar una canción popular donde hay otros afectos en juego, ¿no? Su Mon Laferte, imagínate. Por supuesto, imagínate tener algo así en la época. Y esto es un poco lo que pasaba aquí con esta película, de que se traía a la cantante que cantara en vivo
y eso generaba una cosa muy llamativa, ¿no? La gente iba a verla, a la cantante. ¿La chilenita era en esta canción? O sea, ¿en esta película o en otra, en la del corazón? La chilenita, que participaba. En Milonguita, ¿no? En la Milonguita, sí. claro, que participó esta cantante conocida como la chilenita. También hablábamos, a propósito de Milonguita, el tango también coincidió en esta época, pero como género popular no solo también estaba el tango, sino uno que es, entre comillas, más de elite. Hoy, no sé, en esa época quizás no tanto, pero la ópera también estuvo muy presente. Y no solo la musicalización, sino incluso películas inspiradas en, obviamente, también óperas muy, muy conocidas. Y en ese sentido también se fue ampliando, tú das cuenta que con otros instrumentos de estas orquestas llegamos al jazz, al foxtrot, al one step, machiche, como tú decías que yo no lo conocía, entre otros géneros. Entonces, realmente era bastante amplio el espectro musical que se daba en estas orquestas. Háblanos de eso. Justamente, hay una cosa del cine que es bastante ecléctico en su capacidad de recibir y de mezclar en una misma película a lo mejor una canción como esta que hablamos de La Chilenita, interpretada en vivo, un tango, una milonga, con música del repertorio clásico, con canciones o piezas musicales de los compositores más conocidos, ¿no? de la música clásica en el amplio sentido de la palabra, mezclado también con áreas de ópera que en ese momento eran muy popular y que de alguna manera se traspasaban al cine, ¿no? Y hay gente que considera que el cine en esa época era de alguna manera una ampliación de los recursos de la ópera hacia el formato audiovisual. Se hicieron muchas películas basadas en ópera y, por supuesto, en estas películas se usaba la música de las óperas originales y se adaptaba a las duraciones de la película. Entonces había una circulación de repertorio operático muy amplia y que no tiene que ver en ese momento solo con las élites que aprecian la ópera, sino con un público mucho más masivo de lo que hoy día creemos. Hoy día tendemos a asociar la ópera con la clase alta, sí, con los sectores más acomodados de la sociedad. En ese momento no era tan así. Entonces hay una circulación que es mucho más transversal en términos sociales y que son un poco las canciones populares, ¿no? El símil de las canciones populares de hoy en día. Pero en ese momento también empiezan a aparecer estos géneros, los que tú dices, ¿no? El tango, el foxtrot, todos estos géneros de música popular que están surgiendo y llegando al país en algunos casos, como el tango que viene de Argentina, que llega aquí, que tiene una internacionalización también, pues, pasa por Europa y vuelve de alguna manera con mucha legitimación y se toca muchísimo. Aquí las orquestas tocaban tango con mucha frecuencia y acompañaban las películas, por supuesto. Hicieron una película argentina, con mayor razón se hacían estas asociaciones, porque tango, Argentina y toda una asociación ahí presente. En el cuarto capítulo, Martín, hablas entonces de las inequidades, de género en la música de cine, que es uno de los hallazgos que tú señalas que son los más relevantes de tu investigación y que es la presencia muy significativa de mujeres músicas en el cine durante todo el periodo. Y está el caso, por decir alguno, porque tiene su propia orquesta, de la violonchelista Julia Benján, y muchas que a lo mejor se han perdido. Hay varios nombres acá que yo también anoté, como Emma Spur, cuyo apellido real era Weissman, y la nombro a propósito que se perdían justamente también por el tema de los apellidos y por todo lo que sabemos también de las brechas de género. En relación incluso a otras industrias artísticas, ¿qué podríamos decir de la presencia acá de las mujeres? Además, en un contexto que ya sabemos que acá en Chile, claro, nosotros no estuvimos involucrados en la Primera Guerra Mundial y sabemos que formalmente o masivamente, la verdad, las mujeres en Europa, sobre todo, tuvieron que hacerse cargo de muchos trabajos de una manera muy rápida por la ausencia de hombres, porque estaban combatiendo la guerra o porque ya eran víctimas de la misma. Acá en Chile no era tanta esa situación, pero se homologó de alguna manera en el sentido de una suerte de modernidad. Y hay un subregistro, a pesar de eso, y una invisibilización. Sí. Bueno, yo llegué a hacer la investigación con los antecedentes de investigaciones anteriores que hablaban de que no había mujeres en la música para cine o que si habían eran muy minoritarias. Y afirmaciones también muy categóricas, ¿no? En términos de que las mujeres no dirigían orquestas en esa época, era algo prácticamente prohibido para las mujeres. Entonces, cuando yo empiezo a revisar las fuentes, empiezo a revisar la prensa de la época, me empiezo a dar cuenta que efectivamente
es un oficio mayoritariamente hecho por hombres, pero que sea masculinizado no significa que las mujeres no estén, ¿no? Entonces me empiezo a encontrar con que hay mujeres que están de manera muy persistente durante todo el periodo, ¿no? Mujeres trabajando en los cines de todo el país, tanto como pianistas, solistas, como integrando conjuntos. Cuando integraban los conjuntos normalmente había una mujer y el resto era un grupo de hombres, pero aún así siempre estaba presente esa integrante mujer. Entonces, eso nos habla de que hay una presencia que es mucho mayor que lo que se nos había dicho anteriormente, y esta idea generalizada como de no, esa simplificación puede ser muy riesgosa en todos los casos, ¿no? Pero en este caso en particular, porque termina invisibilizando y creando la idea de que eso no ocurría, ¿no? Y en el caso de la dirección orquestal fue un terreno bastante excepcional para las mujeres, pero hay registros desde la década del 10 de mujeres dirigiendo orquestas de cine, en salas de Valparaíso, en salas de Santiago. Y Julia Penjam es un buen ejemplo porque ella fue una violonchelista muy conocida en la década del 10 y del 20 en Chile. Después siguió tocando, por supuesto, pero en el periodo que yo investigué, ella estaba formándose. De hecho, aparece una fotografía de ella muy joven, siendo una niña, ya estudiante del conservatorio. Entonces, también tenemos que pensar que estos años son años de mucha apertura y para las mujeres en términos de conquistar derechos que habían sido negados para ellas, como los estudios superiores, ¿no? Entonces, en 1877, si no me equivoco, se permite que las mujeres entren a las universidades. En el conservatorio las mujeres ya integraban desde antes la formación, tomaban la formación allí, y de hecho el conservatorio tiene cifras de que la cantidad de mujeres era mucho mayor a la cantidad de hombres, Sí, estudiantes. claro. No así de profesores, por supuesto, pero de estudiantes sí. Entonces también hay todo un fenómeno social del ingreso de las mujeres, no solamente al estudio y al trabajo, sino a la vida pública, ¿no? Entonces a lo mejor cuestiones que en el siglo XIX hubieran sido problemáticas en términos de visibilidad de las mujeres en el espacio público, en el espacio artístico, en el siglo XX ya no eran tanto. Y también ahí hay algunos casos de mujeres que participan, junto con participar en las sociedades musicales, empiezan a participar en agrupaciones feministas. Entonces hay un cruce súper interesante de que estas personas fueron protagonistas no solamente de su oficio, de ese trabajo de hacer música para cine, sino también de reivindicar derechos para su género. De manera transversal, Martín, cuando uno lee tu libro y ve más que las prácticas, lo que significa el trabajo de las y los músicos, o sea, aquí hablo tanto de hombres como de mujeres, sigue habiendo precarización en el sentido también de lo que es la estabilidad del trabajo, los horarios y tener que arreglárselas con clases particulares, qué sé yo, cosa que vemos hasta el día de hoy. Y es impresionante, ha pasado más de un siglo y a pesar de todo lo que valoramos y los aplausos, pero uno no vive de los aplausos, ¿no? En este caso con las y los músicos, intérpretes o directores, pero sobre todo los intérpretes, vemos que esa práctica de precarización laboral se ha perpetuado. ¿Comparte mi opinión? Sí, yo también considero que es bien impresionante ver este tipo de situaciones a comienzos del siglo XX y cómo eso continúa funcionando de maneras muy similares, ¿no? Y la gente tiene que arreglárselas como pueda, haciendo un montón de oficios extra. Claro. Siendo que, por ejemplo, en este caso, en lo que nos convoca, estamos hablando en general, de trabajos que eran todos los días de la semana. Y de hecho hay algunos testimonios que yo pude encontrar de personas complicadas ante esa situación, necesitando un día de descanso y los empleadores no los entregaban, ¿no? Y no solo eso, sino que también trataban de buscar músicos que cobraran menos y echar a los músicos que cobraran un poco más. Y hay registro de todo ese tipo de situaciones y que, por supuesto, ese tipo de registros deben ser solamente pequeños datos en un universo mucho más complejo de precariedad, de explotación. Entonces también ahí hay una cara del trabajo que
que claro, puede parecer muy bonito, ¿no? Son estas cosas que hablamos del arte, que tienen Uno esa cosa muy, muy claro, bella y que lo romantizar, encontramos hoy día sí, muy lindo y que sí, en muchos sentidos es precioso y es una maravilla, pero también está cruzado por situaciones de explotación. Por eso también yo relevo el tema de la inequidad de género, porque me parece que también está cruzado por eso. Y ahí se acentúa, claro. Sí, no es lo mismo manera. ser un músico hombre trabajando para el cine que ser una música mujer. Y no es lo mismo venir de un origen de clase trabajadora y estar trabajando en esos espacios que a lo mejor músicos más de clase acomodada, que no tenían ese tipo de con preocupaciones. contactos, como Exacto, se da mucho en Chile. Sí. Y a propósito de la presencia de mujeres en las salas de cine, donde ya sea una pianista o parte de una orquesta para musicalizar, tú dices que cuentas ahí dentro de las estrategias publicitarias, es interesante cómo presentan también a las mujeres músicas en relación a que le daba cierto prestigio a esa sala y se le sacaba el estigma de lo bohemio, ¿no? Y eso es interesante también de las percepciones que se daban en el mundo, como que las mujeres no fueran muy buenas para carretear, pero bueno, no se nos permitía en esa época demostrarlo. Exacto, sí, bueno, esos son antecedentes que nos dan pistas un poco de qué es lo que había detrás, ¿no? Viste que yo te decía que en general los grupos eran mixtos, pero había una sola mujer y un grupo grande de hombres. Entonces ahí yo me empecé a encontrar con este tipo de discursos, ¿no? Como película familiar. Como esta idea de que las mujeres, la presencia de mujeres indica eso como una cuestión que no es solamente para el carrete, para el desenfreno, sino que es un espectáculo familiar, también con mucha carga de la asociación entre mujer y madre, ¿no? Que hoy día la cuestionamos, por supuesto, y la vemos críticamente, pero en ese momento se reproduce simplemente ese discurso. Entonces, las mujeres, yo tengo la impresión de que hay una parte de que se le da espacios bastante limitados, pero veo que las mujeres están disputando esos espacios permanentemente y tratando de ampliarlos, y esta presencia, por ejemplo, en el mundo de la dirección orquestal nos habla de eso, ¿no? Nos habla de la posibilidad de que mujeres que integraban los conjuntos, que eran excelentes instrumentistas, que a lo mejor eran la intérprete con más capacidades del conjunto, pudieran también asumir la tarea de dirigir. Algo que en otro momento a lo mejor hubiera sido... Como la película Tar, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Sí, ¿No la viste? claro, sí, la tengo que ver, sí. La tengo pendiente. En tu capítulo, Martín Farías, llamado La crítica y el público, es bien interesante. Mira, acá llama la atención, dices tú, aquí esto es copy-paste de tus apuntes míos de tu libro. La atención te llama a ti, una crónica de 1915, imagínate, que comenta las razones por las que el público, señalas, se molesta o decepciona de la sala. Y acá una cita: las orquestas que se parecen a las murgas de circo de arrabal, el ruido no es música y un buen piano vale más que una mala orquesta. Y la revista La Película de esa época relataba las constantes quejas que recibían del público respecto a los pianistas de algunas salas, a quien se describe como una plaga. También hubo crítica entonces en relación a la musicalización o las distintas formas que se usaron, ¿no?, en la sala. Sí, por supuesto. A mí una de las cosas que me parecía importante hacer junto con esta idea como de sacralizar un poco esta idea de que el cine es tan bonito, de que las artes, la música es todo precioso, buscar justamente ese tipo de contradicciones, ese tipo de problemas y poder ponerlos también sobre la mesa, ¿no? Y no asumir que todo era precioso, que todo era increíble y que todo era bien recibido. Hablábamos de esta crítica ante esta música poco adecuada para una película religiosa, y eso nos vamos a encontrar permanentemente también la calidad cuestionada en muchos casos de pianistas, y que tiene que ver también con los temas de trabajo, ¿no? Porque muchas veces se despedía a músicos quizás de mejor calidad interpretativa y se contrataba a otros que quizás no fueran tan buenos músicos pero que cobraban menos. Entonces eso reducía la calidad del espectáculo en términos muy concretos, ¿no? Y ese tipo de discusiones va a estar presente durante todo el periodo, ¿no? En términos de cuál es la música adecuada, en qué momento tiene que ir esa música. También hay algunas quejas por ahí que dicen que prefieren que la música sea en los intermedios, entre una película y otra, y no necesariamente durante la película porque distrae. O uno o lo otro. Y otra gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser entre los intermedios? Tiene que ser en sincronía con la película como lo entendemos hoy día, ¿no? Acompañando, guiando las emociones.
pero eso no está tan resuelto. Entonces también no hay una cosa evolutiva que pasamos desde una manera de musicalizar hacia otra, sino que hay durante todo el periodo una serie de disputas, lugares donde se hace una cosa, lugares donde se hace otra, preferencias en términos de la música, del tipo de música. Había gente que prefería la música clásica y no quería que entrara la música popular, una disputa que hasta el día de hoy ocurre, ¿no? Entonces, hay una serie de conflictos que van a aparecer en relación con esto y una serie de preferencias que el público va a ir expresando y que la prensa también va a ir visibilizando o no. También ahí el rol de la prensa, como siempre, es problemático, porque a veces uno dice hasta qué punto es la voz del público la que está hablando y no son de un crítico o la editorial misma. Yo me quedo con una crítica positiva que tú rescataste de Lucila Azagra, directora de la Semana Cinematográfica. En su crónica abordó las virtudes de la música en el cine, afirmando que, dice ella, al menos la mitad, y estoy absolutamente de acuerdo, al menos la mitad del poder emocional de una película responde a la música que la acompaña. Y también sostuvo ella que la música es el alma del cinematógrafo, ¿no? Que como conocían antes, nosotros decimos cine nada más. ¿Qué te pasa a ti con esa, no solo apreciación, que yo creo que parece muy subjetiva o parece muy cardíaca, pero creo que es bastante objetiva de lo que provoca y proporciona la música, más allá de los juicios estéticos que uno pueda tener de los géneros musicales como tú señalabas? ¿Cómo ha sido tu experiencia, vuelvo al inicio, de ver películas silentes sin acompañamiento musical? Luego con un acompañamiento musical, no sé si tú pudiste ver alguna vez algún registro, un video con estas máquinas y aparatos, y luego tu experiencia como la tuviste acá en el aula magna en música, con la música en vivo. Sí, bueno, yo creo que haciendo ese tipo de ejercicios uno se da cuenta de inmediato de que la cosa cambia radicalmente si escuchamos una música adecuada, no tan adecuada, la calidad de las intérpretes es fundamental. O sea, escuchar aquí a la orquesta Usach tocando con la película es una experiencia soñada, ¿no? Pero no siempre es así. Y hay muchas posibilidades y también por eso en aquella época se discutía tanto el tema. Y ahí vuelvo a la cita que mencionas, ¿no? Porque Lucila Azagra, esta mujer crítica que era directora de la revista La Semana Cinematográfica, era una persona que tenía el privilegio, y ella lo cuenta, ¿no?, de en muchos casos asistir a los estrenos, a los preestrenos que hacían de las películas para la prensa y poder ver la película no siempre con música. En muchos casos se mostraba la película así nomás, para que la gente se hiciera una idea y la prensa pudiera hablar de qué se trataba, y al día siguiente ya se estrenaba con música como correspondía. Entonces ella tenía ese punto de comparación que prácticamente nadie del público lo tenía, porque en esa época ibas a ver la película. El valor agregado, no solo valor agregado, en realidad la experiencia totalmente distinta. Totalmente. Entonces esa experiencia de ella, relatada de esa forma, con esa claridad, también es un punto en términos de autoridad. O sea, estoy hablando de algo, pero no solamente estoy hablando de mis emociones, sino que he visto la comparación y puedo dar cuenta de que en esa comparación la música es fundamental. Y eso me parece súper interesante porque ella ya en la década del 10 está viendo esta riqueza que tiene la música y este valor, como dices tú, este valor añadido de darle una dimensión completamente diferente, cambiar el sentido de las imágenes, amplificar la experiencia emocional. Y todo eso le da una riqueza a la experiencia que no pasa por lo que estás viendo, sino que pasa necesariamente por el oído. Y por último, también hay algo bien interesante, porque este capítulo no solo habla de la crítica, sino también del público. Y en el comportamiento de la audiencia también se daban situaciones de exigencias, demandas, ruidos, palabrotas o gritos pidiendo, por ejemplo, el tango preferido. Y por eso tenía que ver también con lo que tú señalabas o comentábamos al inicio del estreno y la popularización de canciones a través de la orquesta de cine, que era lo que uno también cuando iba esperaba. ¿Y eso se daba en todas las clases sociales o se daba en lo que llamamos la galería, ¿no? Yo te hacía alusión, creo que es Cinema Paradiso, la película a la que me refiero, pero no estoy segura si es porque me mezclo, pero esa cosa como que se da
¿cómo decirlo? Una situación de casi como de partido de fútbol, de una arenga del público que ahora la vemos en realidad con el ruido de la comida que te estás comiendo ahí, las cabritas, qué sé yo, que es un desastre, pero en fin, yo por mí que nadie coma en el cine. Pero ¿cómo también se puede entender ese comportamiento en las salas? Sí, eso a mí me parece alucinante, ¿no? ¿No es Ver cierto? esa capacidad del público de estar tan entusiasta, un fervor tan grande ante lo que está viendo, eso era. que le grita a la orquesta y le pide, y hay registros, no solamente en Santiago, sino en Valparaíso, en Antofagasta, registros muy parecidos en la década del 20 de la gente gritándole y pidiéndole, y llamando por el nombre, los tangos de la... En el fondo le está pidiendo a la orquesta que toque de nuevo la canción que le gusta o que toque otra canción que a lo mejor no está en el repertorio. Y por supuesto la crítica más emperifollada se escandaliza, ¿no? Porque le parece que esto es como una rotería. Pero yo lo leo desde ese entusiasmo, ¿no? Y me parece que es tan bonito cómo se expresan esas emociones del público y esas ansias de escuchar la música. Porque también hay que entender, y esto es súper importante, una de las cosas que me parece más relevante de la investigación, que más allá de lo cinematográfico, el espacio de la música en el cine era un punto de confluencia, donde se estrenaban muchas veces las canciones que llegaban al país, donde se daban a conocer por primera vez composiciones nuevas que se estrenaban en alguna película, en el marco de una exhibición cinematográfica, pero que eran canciones que circulaban después en partitura, en como grabaciones. La televisión, ¿no? hoy. Exactamente. Entonces, ese espacio que hoy día se lo asignamos a la televisión o a las redes sociales o a la Sí, en o realidad, Internet. hace unas décadas la televisión, pero bueno. Claro, en esos años era el cine, ¿no? Entonces tú ibas a ver al cine y por eso es la importancia de estas cantantes que circulaban, que estrenaban ahí mismo las canciones. Entonces no es un espacio marginal, no es un espacio que tiene un lugar secundario en la vida cultural de las ciudades, sino que es un espacio clave, un espacio central donde se están estrenando las cosas. Entonces también por eso la gente está fervorosa, porque ahí está todo pasando finalmente. Muy interesante tu libro. Bueno, termina ahí también con el 6º capítulo, Trabajo en la música del cine. Hay, por supuesto, también un epílogo y ahí hablas de las disputas de los salarios, un tema ahí que más que una anécdota, una situación que se dio en el Teatro de las Delicias en Santiago antes de inaugurar la temporada de 1922, los reclamos de la entonces Sociedad de Unión Musical, también las divisiones del trabajo musical entre el Conservatorio Nacional y la elitista Sociedad Bach, entre otros. Así que está muy, muy interesante y me encantó en realidad encontrarme con tu libro, Martín Farías, y agradecer el trabajo y sobre todo que hayas sacado lo que fue tu tesis postdoctoral a un trabajo de un libro precioso para todo público que nos hace ver también... no solo seguir asombrándonos. Yo creo que tu libro permite todavía no abandonar esa capacidad de asombro respecto a todo lo que ha sido la evolución, no solo del cine, de la música, sino de nosotros como público, como audiencia y amantes de estos dos géneros que son tan compatibles. Totalmente. Me alegro mucho que lo hayas leído desde ese lugar, porque también es un poco como conversábamos al comienzo, ¿no? Esa vocación de poder hacer un diálogo más abierto, y las personas que se encuentren con el libro, yo creo que confío en que van a quedar contentas con esa aproximación, ¿no? Creo que es un libro amable, entretenido, con mucho material gráfico interesante y donde están, sobre todo el rol de las personas, creo que están en primer plano. Y eso nos conecta, más allá del paso del tiempo, más allá de las distancias tecnológicas. Podemos conectar con esa emoción de las personas que vieron, que hicieron música para el cine en aquellos años. Los que estuvieron antes que nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, Martín Farías. Gracias, Daniela. ¿Y te gusta el tango? Sí, por supuesto. Yo me voy a dar un gustito, voy a ver una canción, ¿les parece? ¿Conoces Los Mareados? ¿No? Ahí te la... Pero el tango... Los Mareados. Los Mareados, sí, tango escuchémoslo. Sí, va. Pero, ¿por quién? ¿Quién te toca? Me gusta... Uy, ¿cómo se llama ella? Se me olvidó cómo se llama ella, una mujer más o menos contemporánea que todavía existe, se me olvidó. Ahora me gusta la versión... Uy, se me olvidó ella. Vamos con Los Mareados, después busco cuál es, pero hay una versión de una mujer que me encanta, argentina, por cierto, contemporánea. ¿Te parece? Porque se me olvidó el nombre. Nos vamos y agradecemos siempre la sintonía. Recuerden, siempre Frecuencia Literaria, martes y jueves a partir de las 5 de la tarde y queda en YouTube y también en Spotify. Gracias, Martín Farías. Chao.